como los colegas de la sala saben, esta es la habitual conferencia de prensa de todos los jueves, que a partir de este jueves, en lugar de ser siempre a las 9 de la mañana, va a ser un jueves a las 9 de la mañana y un jueves a las 5 de la tarde, para que los colegas de los dos turnos de la sala puedan participar de la misma y puedan tener acceso a preguntar y a participar de la conferencia de prensa. Así que, bueno, esta es la primera vez en la tarde, pero es la conferencia habitual de todos los jueves. Como les vengo contando la mayor parte de los jueves, tenemos datos importantes que darles a conocer, algunos ya están circulando. Los últimos que dio el INDEC hoy a la tarde hablan de un crecimiento de la construcción de 19,9, casi 20 puntos interanual. El acumulado de los 5 primeros meses aumentó el 6,3. Esto además nos lleva a la actividad que protagonizó hoy en la mañana el ministro Catopodis, dando a conocer el plan de obras públicas para el desarrollo de la nación. Estamos hablando de 120 grandes obras estructurales y más de 5.000 obras en marcha en todo el país. Cada pueblo, cada localidad, cada ciudad de la Argentina tiene seguramente en este momento una obra importante en marcha del Gobierno Nacional. Ya se recuperaron, se crearon 450.000 empleos en la construcción. El ministro anunciaba hoy que cree que vamos a llegar a la cifra de 500.000 empleos próximamente. También, además de los índices de la construcción, se anunciaron los índices de la industria. La industria creció interanualmente 11,9 de las 17 mediciones, de los 17 sectores manufactureros, 15 sectores crecieron. Esto significa un incremento del 5,7 en el acumulado entre enero y mayo del 2022 con respecto al 2021 y nos demuestra que estamos en un momento de crecimiento que hay que sostener, que hay que cuidar y que hay que seguir llevando adelante. Hace también unos pocos minutos, horas, el Banco Central anunció que en cuanto a esta nueva disposición que se está tomando de ser muy cuidadosos en cuanto al uso de los dólares para importación y de cuáles son las importaciones que se van a jerarquizar con respecto a otras para el financiamiento del Banco Central. Se puede importar todo lo que cada uno quiere, lo que cada industria quiera. Lo que estamos hablando es de cuáles son las prioridades de financiamiento del Banco Central. Se estipuló que para el agro, fertilizantes y productos fitosanitarios el financiamiento se redujo de 90 a 60 días. También sabemos que para la industria automotriz, para autos de exportación, pueden acceder directamente sin ningún tipo de restricciones y la misma disposición del Banco Central establece que no van a funcionar más las cuotas en dólares en los productos del free shop. Esto habla claramente de cuáles son las prioridades que está marcando el Gobierno y el Banco Central en cuanto a hacia qué sectores tienen que estar destinados los dólares que tienen que ver con, ya sabemos, los medicamentos, la producción, la industria, en este caso los fertilizantes tan requeridos por el agro. Así que estas son las novedades que yo tenía para darles hoy y vamos a contestar las preguntas de todos ustedes. Vamos a comenzar por Ignacio Grimaldi, de CNN. Ignacio, ¿dónde estás? Hola, Ignacio, buen día. Buenas tardes. Ahora me tengo que acostumbrar yo a cambiar el horario. Hace 2 días no hay información oficial sobre la agenda del presidente y es una cuestión de Estado. ¿Alberto Fernández tiene previsto en las próximas horas o próximos días tener un diálogo o reunirse con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo quedó la relación entre ambos después de la renuncia de Martín Guzmán? Y sobre todo teniendo en cuenta que mañana la vicepresidenta dará un discurso y estamos en un contexto de reproches a nivel público entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Qué tan importante es para Alberto Fernández bajar ese nivel de reproches? Gracias, Ignacio. No entiendo la primera parte de la pregunta con respecto a la información oficial. El presidente está trabajando, estuvo trabajando todos estos días, estamos gobernando, cada uno de los ministros está llevando adelante su agenda. Hoy el ministro de Transporte inauguró finalmente la estación Paternal en la ciudad de Buenos Aires. El ministro Catopodis anunció el plan de obra pública. Los ministros están llevando adelante su agenda, que es una agenda nutrida, si no, no tendríamos estos números de crecimiento realmente que vemos hoy en la Argentina. El presidente lleva
adelante su agenda, a veces la agenda de un presidente. A veces esa agenda tiene actos públicos, otras veces esa agenda tiene reuniones de trabajo, como habitualmente lleva adelante el presidente, que se ha reunido en estos días con el presidente de la Cámara de Diputados, con la ministra de Economía, bueno, con todo su equipo de trabajo cotidiano. Digamos, estamos trabajando no solamente desde el lunes, sino como todos ustedes saben, desde el sábado también, cuando hubo novedades. El presidente se reunió con la vicepresidenta el lunes a la noche. Ustedes saben que cenaron en Olivos el lunes a la noche. No vamos a dar más información sobre esa cena y conversa con la vicepresidenta como conversa con el presidente de la Cámara de Diputados. No, me parece que hasta ahí llegó la respuesta. Muchas gracias, Ignacio. Juan Pablo Peralta, de FM Concierto. ¿Cómo le va, portavoz? Quería saber, en base a estos datos que usted arrojó de crecimiento, para que no se licúen, ¿qué puede darnos oficialmente, ¿no?, de medidas que se vayan a tomar a corto plazo para esta guerra contra la inflación, como había anunciado antes el presidente? Que usted estuvo con él, estuvo con Batakis, a ver, para llevar tranquilidad a la población por el tema precios y lo demás. ¿Se escucha? Sí. La ministra Batakis estuvo en 2 entrevistas televisivas y una entrevista radial en estos días, contando un poco, primero, sostener el plan económico y el plan del gobierno que se viene llevando adelante. Esto lo estamos diciendo permanentemente. Hubo un episodio, como todos ustedes conocen, que fue la renuncia del ministro Guzmán y la designación de la ministra Batakis. La ministra está armando su equipo de trabajo y tal como vino definiendo en las diferentes conversaciones que tuvo con colegas de ustedes en estos días. El plan de trabajo implica sostener el programa económico y el rumbo económico exactamente como se viene sosteniendo y, como ella también dice, todos ya hablamos de la inflación multicausal, entonces va a haber medidas que tienen que ver con los precios específicamente, ya sea con precios cuidados, con las medidas que lleva adelante la Secretaría de Comercio, pero también con el crecimiento, con la creación de empleo, con el ajuste de los salarios y con todas aquellas medidas que hacen a la formación de precios y también, como ella lo dijo, van a conversar con los empresarios en cuanto a la cadena que lleva a que los precios lleguen a ese nivel al supermercado. En cuanto a lo que sugieren los diarios y los medios de comunicación con respecto a las remarcaciones especulativas de los últimos días, esperamos que eso sea una práctica que no siga adelante, porque la verdad es que estaban apostando a estaban generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida o corrida o lo que fuera, que está claro que no sucedió y que no está sucediendo. Entonces esperamos que acaben rápidamente las maniobras especulativas y que todos entiendan que cuando estamos hablando de los precios de los productos estamos hablando de los alimentos de los argentinos y las argentinas. Gracias, Juan Pablo. Silvia, ¿dónde estás? Silvia Mercado, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, supongo que no desconoce que hoy fue un día de innumerable cantidad de rumores que por supuesto no se han verificado, pero nos parece importante que usted nos diga cuál es el estado de situación del Gobierno Nacional en este momento, es decir, si pensó el presidente renunciar, si el presidente de la Cámara de Diputados tiene pensado o pensó en renunciar. Hay todo tipo de comentarios al respecto y me parece importante que usted tenga una palabra al respecto. Gracias. Con enorme respeto, entre otras cosas porque tenemos una historia periodística en común, Silvia Mercado, me parece que esa pregunta no corresponde ni ser formulada ni ser respondida. Estamos trabajando, el gobierno está trabajando y la verdad es que no pensamos en los rumores los hacen y los llevan y los circulan quienes tienen tiempo de sentarse a conspirar en lugar de estar trabajando y de estar gobernando, pero también seguramente los especuladores de siempre, que no les parece bien que el presidente esté trabajando, que el presidente converse con la vicepresidenta, que el dólar blue haya dejado de subir y haya empezado a descender. Entonces, evidentemente, quienes apostaban a algún tipo de situación que no se dio y que, en cambio, lo que está sucediendo es que hay un gobierno trabajando y un gobierno dedicado a cuidar la vida, la salud, los alimentos de los argentinos y las argentinas, echan a correr en algunas mesas de la City, en algunos lugares de las redes, esos rumores. Yo lamento profundamente que alguien se haga eco sencillamente de repetirlos, porque me parece que en el estado en el que vivimos deberíamos ser lo suficientemente responsables como para poder saber distinguir ya a esta altura una cosa de la otra. Muchas gracias, Silvia. Marina, de Vitas, Noticias Argentinas. ¿Qué tal, portavoz? Buenas tardes. Por una parte, quisiera consultarle sobre las declaraciones de la ministra Batakis. Ayer en TN ella habló del dólar turista.
si bien no afirmó que se vaya a realizar ningún tipo de restricción, hubo muchas especulaciones al respecto. Hace un rato se conoció que hay una nueva resolución por la cual no se van a poder realizar más compras en el free shop en cuotas, si esa es una medida que va a ser la única o si se esperan más. Y por otro lado, se vieron varios cacerolazos en el último tiempo. Uno fue el domingo en Olivos, el lunes, por ahora menor, acá en la puerta de la Casa Rosada. Para el sábado he previsto un banderazo. ¿Está empezando a haber un clima distinto en la sociedad o que son simplemente cuestiones agitadas desde la oposición? Gracias. Le respondo a la primera pregunta y les recuerdo que es una pregunta por periodista, pero le voy a responder a las dos, Marina. Con respecto a la primera pregunta, lo que la ministra dijo, es lo mismo que venimos sosteniendo en un país en el cual hay que elegir a dónde se dirigen los dólares para qué tipo de importaciones. El gobierno prioriza los medicamentos, los fertilizantes para el campo, las autopartes para la industria automotriz, todo aquello que tenga que ser que haga que se crezca el trabajo, que crezca la producción, que crezca el empleo, y si es el gobierno y es el Estado y es el Banco Central el que tiene que fijar esas prioridades, nos parece que esas son las prioridades justas. Si usted me pregunta si es más prioritario que puedan importarse fertilizantes para el agro o insumos para la industria o medicamentos que comprar cosas suntuosas en el free shop, sí, efectivamente el gobierno va a priorizar que los dólares se dirijan al agro, a la industria, a la salud de los argentinos y no a las compras suntuosas. Eso fue exactamente lo que la ministra dijo. Después me parece que se armó un poco de volumen a la declaración. Y con respecto a lo segundo, yo estuve con ustedes en Olivos, lamentablemente no pudimos hablar esa noche porque eran 4 personas las que tocaban, hacían mucho barullo, lo cual hacía muy difícil que nosotros nos escucháramos, y ayer salí de la Casa de Gobierno tarde y entiendo que si no eran 4 eran 5, así que cada uno puede expresarse como quiere, pero no es un motivo de preocupación. Muchas gracias, Marina. Daniel Escarimbolo Telam. Buen día, Daniel. ¿Qué tal? El presidente tuvo 4 reuniones con Silvina Batakis, 2 antes de asumir y 2 después. En alguna de ellas hablaron de la posibilidad de implementar el salario básico universal, que si bien no está en la agenda del gobierno, sí lo impulsa gran parte del Frente de Todos, que inclusive hay un proyecto de ley en el Congreso. Gracias. El ministro tuvo muchas más reuniones con la ministra Batakis, que además se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados y con el ministro de Desarrollo y con el presidente del Banco Central, porque en esta no agenda que ustedes han difundido en los últimos días es una agenda de trabajo muy intensa, tanto aquí en la Casa de Gobierno como en Olivos, como por supuesto en el Ministerio de Economía. La ministra Batakis dijo anoche y sostiene que la cuestión del salario universal, que es un plan que en el mundo se ha discutido mucho durante mucho tiempo, en la Argentina también. Yo recuerdo siendo joven, más joven, cuando se discutía allí por el FRENAPO, los que recuerdan aquella época, siempre fue un planteo, y en realidad en la Argentina ya existen planes universales como es la asignación universal por hijo o el plan Progresar, y hay muchos otros que se están llevando adelante. Todo es motivo de estudio, todo es motivo de conversación, pero no está la posibilidad en este momento, por las cuentas de la Argentina, de avanzar con un proyecto. Eso es lo que dijo la ministra anoche. Muchas gracias. Martín Di Natalia, del Cronista. Martín, buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? En primer lugar, preguntarle qué opinión tiene o qué respuesta tiene el gobierno respecto a lo que planteó el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, quien dijo que pidió que no haya más restricciones, eliminar restricciones. Habló de problemas que tienen empresas norteamericanas que están aquí justamente para importar insumos, y si está pensado en algún momento algunas medidas más restrictivas como las que se mencionaron hoy en relación a importaciones o a uso del dólar, por un lado, y por otro lado, ¿qué piensa el gobierno? ¿Qué respuesta tiene el gobierno? Juan Grabois dijo que había hablado con la vicepresidenta, quien le mencionó que existía un riesgo, un posible riesgo de hiperinflación. ¿Qué opinión tiene el gobierno al respecto? Gracias. De las 3. Elija una pregunta de las 3. Será una por colega, lleva 3. Hizo 3 usted.
Le voy a contestar una, elija una. Bueno, con respecto a lo que dijo el embajador en el Senado, son sus declaraciones. Digo, me imagino que la política en los Estados Unidos y las decisiones económicas se toman en Estados Unidos, la política y las decisiones en la Argentina se toman en la Argentina, y el embajador, por otra parte, tiene una excelente relación con el gobierno argentino, así que cualquier cosa que tenga que plantear seguramente la va a hacer en el ámbito correspondiente, ¿sí? Muchas gracias. Silvina Brandimarte, de la Red. Hola, portavoz, buenas tardes. Bueno, es difícil elegir una pregunta porque son muchas, pero bueno, vamos por esto. Obviamente la pregunta tiene que ver en este caso con la economía y con la perspectiva, la inquietud que genera tener una nueva ministra de Economía. Hoy fue un día con muchas versiones, entonces queríamos saber si el gobierno tiene en estudio la posibilidad de definir un programa antiinflacionario. Ayer todas las fuentes coincidieron en que fue un muy buen diálogo el de la ministra Batakis con Kristalina Georgieva, pero en la traducción literal encontramos que si se quiere ayudar a los pobres, como todo gobierno quiere, es muy difícil hacerlo en un escenario de inflación galopante. Está en estudio la definición de un programa antiinflacionario y, por otro lado, se están definiendo proyectos de ley para ir en esta línea, por ejemplo, volver con la idea de la renta inesperada o alguna otra alternativa que permita generar más ingresos al fisco, suba de retenciones. Por aquí va la pregunta, portavoz. Gracias. Muchas gracias. Tal como les dije al principio, el programa económico del Gobierno está completamente ratificado y sigue su rumbo. Ese programa económico incluye como prioridad, por supuesto, la lucha contra la inflación, el cuidado de la mesa de los argentinos, y entonces tanto la ministra Batakis ahora como siempre este Gobierno lo toma como prioridad y sabe que hay una batería de medidas que hay que tomar y que esto es simultáneo y que no es solamente una medida, y que la inflación, que además de ser un multicausal en la Argentina lleva muchos años, tiene ahora un componente externo muy fuerte. Ustedes saben lo que está haciendo la crisis inflacionaria en el mundo. En este momento España espera una inflación de 10 puntos, que significa para lo que era la inflación de España un crecimiento de un porcentaje realmente importantísimo. Los proyectos de ley no solo están en el Congreso, sino que se están aprobando. Tuvimos una jornada muy importante esta semana donde se aprobaron muchos proyectos muy importantes: el proyecto de la industria automotriz, de la nano y biotecnología, el proyecto de cuidados paliativos. El Congreso está realmente dando pasos adelante muy importantes, y el proyecto de renta inesperada, como usted sabe, está en el Congreso, no es que se va a volver o a ir, está en el Congreso para su debate. Muchas gracias. Liliana Franco, de Ámbito. Buenas tardes, ministra. La pregunta mía es, ¿cuándo la ministra de Economía, Silvina Batakis, va a presentar su equipo completo? Algunos nombres trascendieron. ¿Y cuáles van a ser la impronta diferente al ministro saliente Guzmán en materia económica, dado que Guzmán deja algunos problemas, por lo cual supongo la habrán reemplazado si no hubiera seguido Guzmán, referidos a inflación y referidos a falta de divisas? Ya en lo que va a julio, el Banco Central vendió más de 600 millones, y esto explica las medidas de hoy, y si va a ratificar o mantener o agudizar medidas en relación a el acceso a las divisas. Gracias. Las medidas se van a ir tomando y se van a ir anunciando paulatinamente. La ministra está trabajando en todas las correcciones y medidas que quiera hacer al plan económico, que, como ustedes saben y ya he dicho, está ratificado para que sea cada vez mejor, y como ustedes saben, este Gobierno está conforme, si se quiere, con el grado de crecimiento y de desarrollo que estamos logrando, la creación de empleo. Mañana vamos a tener números muy estimulantes con respecto a la creación de empleo privado, empleo registrado, empleo en blanco y baja del desempleo, números que se van a conocer mañana, pero que ya sabemos que nos van a dar esos números y esos datos. Así que todo esto forma parte de un plan que hay que sostener y en el cual tenemos problemas que tienen que ver con algunos embudos con respecto a las divisas, que ya venimos hablando, que tienen que ver con la necesidad de importar, por ejemplo, en el invierno gasoil o combustible, lo que se ha tenido que importar, y por esto se han tomado algunas medidas que se van tomando. Cuando un colega de usted, creo que el anterior, decía hoy se anunciaron restricciones,
a las importaciones, o sea, las medidas del Banco Central anuncian restricciones. Yo le quiero decir que las medidas del Banco Central anuncian que hay menos restricciones para el ingreso de fertilizantes y lo que hay es que no se puede comprar en cuotas en el free shop. Entonces, si creemos que hay más restricciones porque no se puede comprar en cuotas en el free shop y no entendemos que hay menos restricciones para que entren fertilizantes, para que el agro pueda efectivamente plantar y tener una buena cosecha, me parece que estamos confundidos con respecto a las prioridades que tiene que tener un gobierno y un Estado en la Argentina. Y usted me preguntaba cuándo va a presentar el equipo, apenas lo tenga conformado. Muchas gracias, Liliana. Claudio Leveroni, de Radio Nacional. Buenas tardes, Ruti, ¿cómo le va? ¿El gobierno tiene sospechas de la existencia de intereses creados en armar o fogonear un clima golpista? El gobierno sabe, como sabemos todos los que habitamos en el suelo argentino, que hay intereses creados para que Argentina no crezca, no avance, para que no haya redistribución, para que las ganancias se las lleven siempre los mismos, para que los ricos, un pequeño puñado de ricos, tengan cada vez más y las enormes mayorías no puedan acceder a sus derechos y a cumplir con lo que tienen que cumplir, con un trabajo digno, con salud, con educación. Esos intereses no son de hoy, son de la historia argentina, son los mismos de siempre, van cambiando de generación en generación, pero la verdad es que son exactamente los mismos de siempre y esos intereses son los que en determinadas circunstancias, cuando las cosas van bien, tratan de generar determinado clima de desasosiego o de rumores. Lo que nosotros les pedimos, respetuosamente, encarecidamente, es que tratemos de manejarnos sensatamente, con información, con serenidad, con calma. La vida en el mundo, en este momento del mundo, ya es lo suficientemente complicada como para que nosotros se la compliquemos más a los ciudadanos, generándole además incertidumbre, haciendo circular rumores y falsas noticias. Muchas gracias. Mariel Dinarda, Radio Mitre. Hola, buenas tardes, portavoz. La incertidumbre, yo no sé si lo ven así desde el gobierno, pero la incertidumbre de todos los argentinos frente a esta crisis política a partir de la renuncia de Guzmán sigue siendo profunda, importante. Le quiero preguntar si en la reunión que mantuvieron anoche en Olivos, el presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa acercaron posiciones, si el presidente está en control o si el enfrentamiento continúa mientras, bueno, los argentinos siguen esperando saber qué va a pasar con ellos, con el futuro de todos. Acá ya ha habido ninguna reunión, Mariel, así que no puedo dar esa respuesta. Muchas gracias. ¿El presidente está en control? ¿De qué? Del país, portavoz. Sí, Mariel, el presidente está en control del país. Gracias, Mariel, por la pregunta. De nada. Joaquín Mujica, de Infobae. Buenas tardes, portavoz. Consultarle una pregunta que quedó picando de un colega respecto a lo que había dicho Juan Grabois de que Cristina le había alertado sobre una posibilidad de hiperinflación. Saber si el presidente, qué mirada tiene el presidente sobre ese posible escenario y si habló de eso con la vicepresidenta en estas últimas reuniones o llamados que tuvo. Ni el presidente ni la vicepresidenta comentan sus llamados y sus conversaciones, así que no tengo información sobre el tema y no comento declaraciones de dirigente social. Gracias. Última pregunta, Tony de Ramos, de Radio Ciudad. Acá estoy, ¿cómo le va? Muchas gracias. Quería consultarla por otro tema, más allá de la instrucción judicial que se está llevando adelante por el avión iraní. Quiero saber, ¿la Argentina es un país seguro, teniendo en cuenta que el presidente de Paraguay dice que hay un iraní que se cambió la cara, que hay venezolanos que están contrabandeando, que hay un avión fantasma que va de un país al otro? ¿Qué es lo que está pasando con ese tema y cuál es la reflexión de la administración en la que usted trabaja?